como harina que no se amasa y pan que no se vende, pero bueno, al margen de los proverbios y los dichos, ¿qué dice? ¿Hay como un veranito económico o nos estamos hundiendo? ¿Qué podemos decir, Julián? Bueno, en relación con tu frase de recién, ¿no? El otro día estoy en la carnicería, y en un momento de la charla, lo que me dice el carnicero es, mira, o sea, estamos a una cuadra de Rivadavia, Avenida La Plata, 7 de la tarde, ¿tá? Y me dice, mira, yo lo único que sé es que la plata en la calle no está. Mira, me dice, la carnicería vacía. ¿Eh? Entonces, eso no es ningún veranito económico. Es decir, si la gente piensa que hay veranito económico porque bajó la inflación, bueno, entonces la gente no piensa. La gente repite lo que escucha por ahí y lo que satisface alguna cuestión sentimental que lo hace adherir a este macabro gobierno, ¿no? Porque en realidad, como siempre hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, la convertibilidad 1991-2001 fue un periodo que no tuvo inflación, incluso terminó con deflación, un periodo que no tuvo inflación, pero que significó hasta ese momento el mayor nivel de destrucción de la Argentina, ¿no? En toda su historia. Entonces, bueno, hasta ese momento y hasta ahora también, porque el gobierno de Macri que vino después a destruir no alcanzó, si bien recontra destruyó y recontra endeudó, pero no alcanzó el nivel de destrucción que teníamos en el final de la convertibilidad, ¿no? En el 2001 Argentina era un país que estaba totalmente destruido, endeudado y hecho cenizas, como se dice, ¿no? Es decir, estaba todo el tejido productivo, laboral, totalmente destruido y además privatizado y extranjerizado, ¿no? Entonces, el periodo hasta ahora que alcanzó la mayor destrucción de la Argentina no tuvo inflación, entonces la verdad que festejar la eliminación de la inflación no es un veranito económico, sino que solo le sirve a un relato que además es falso, ¿no? Además es falso. Y esta vez es falso, porque en la convertibilidad es cierto que no hubo inflación. Ahora es falso. Pero ¿cómo, Julián? ¿Estás hablando mal del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es uno de los institutos más prestigiosos del mundo? No, no es que estoy hablando mal del INDEC. El INDEC funciona perfecto. Lo que pasa es que lo que se produjo acá es un enorme cambio que no se modificó, o sea, se manipuló el INDEC, por decirlo de algún modo, un enorme cambio en los porcentajes de consumo, porque supongamos porque también hay manipulación con las canastas, supongamos que en términos generales los bienes hayan tenido una desaceleración inflacionaria importante, que sin duda lo tuvo, es decir, hay que ver si fue un poquito más o un poquito menos, pero que hubo desaceleración inflacionaria, obviamente es innegable, irrefutable. Pero en la composición de consumo lo que hay es un mayor peso de los servicios, porque este gobierno, como también lo hizo Macri, pero el gobierno de Macri, a partir del 2015-2016, lo hizo sobre una sociedad que tenía el poder adquisitivo más alto de Latinoamérica. Entonces, no se sufrió tanto como ahora. Ahora, y aparte Macri, por el mecanismo de política cambiaria que tuvo un aumento de la inflación desde el 25% hasta el 60%. Entonces, Macri también cometió el error de subir la inflación. A la vista de los loritos que repiten que la baja de la inflación es buena, ¿no? En cambio, el gobierno de Milei sí ha bajado la inflación, pero hay dos cosas. Una, que en realidad hay una parte falsa, que es la que estaba diciendo, que es el peso de las tarifas de los servicios y los transportes, ¿no? Porque para elaborar un índice de precios que refleje la composición real del gasto total de los ingresos disponibles de la población, hay que considerar saltos del 300% y a veces de 1000% y de mucho más aún por parte de los servicios que destruyen el poder adquisitivo. Por eso el carnicero de Rivadavia, Avenida La Plata, me dice: la plata en la calle no está, ¿no? Porque hubo un saqueo profundo por parte del sector privado
por parte del sector privado, el que verdaderamente saquea, ¿no? El sector privado ha saqueado a partir de sus jefes, de sus CEOs, como se les llama, ¿no? A la población argentina. Y por otro lado, lo que ha hecho el gobierno de Milei para desacelerar la inflación es dejar el dólar quieto, cosa que Macri, el gobierno de Macri lo hizo mal a la vista, ¿no? A los ojos de quienes quieran adularlo porque es antiperonista, ¿no? Porque los saltos inflacionarios que hizo el gobierno de Macri, los saltos devaluatorios que se transformaron en saltos inflacionarios, aumentaron la espiral inflacionaria. En cambio, el gobierno de Milei la bajó, la quietó, la desaceleró. ¿Por qué? Porque hizo la devaluación más grande en un día de la historia argentina, 118% en un día, por principios de febrero, de diciembre, quiero decir, por principios de diciembre del año pasado, pero después dejó el dólar quietito con una tablita del 2% de devaluación mensual. Entonces, de esa forma, con el dólar quieto, es como Milei ha conseguido desacelerar la inflación. Pero este dólar quieto, volvemos a decir, no nos confundamos, que nadie se confunda, porque este dólar quieto solo le sirve al capital financiero que tiene sus colocaciones financieras, es decir, sus caudales de riqueza colocados en operaciones de capitalización en pesos. Y entonces ese capital financiero, que no es otra cosa que el dueño del mundo, el planeta Tierra, lo que necesita hacer es volver a comprar dólares. Y entonces el dólar tiene que quedar quietito. Mira, si un papanata, puedo decir, un papanata que dura 4 años como mucho, le va a generar problemas a los dueños del mundo, que son los dueños del mundo desde hace muchas centurias. Un papanata que dura como mucho 4 años les va a quitar el negocio. Así que bueno, el dólar quietito lo que hace es desacelerar la inflación. Y otra cosa que también es mentira, cuando Milei dice que bajamos la inflación del 17.000% al... Bueno, el 17.000% es un cálculo que él hace a partir de lo que él dice que fue la inflación mayorista de diciembre, 54%. Entonces, eso anualizado da 17.000%, ¿cierto? 1,54 elevado a la 12 menos 1% da 17.000. Pero eso fue consecuencia ¿de qué? De la mayor devaluación en un día de la historia argentina. Haber devaluado en 118% llevó a la inflación al 25,5% mensual en diciembre, que él dice que la mayorista era 54%, ¿no? Pero ese salto subió la inflación del 8% al 25%, ¿no? Eso lo hizo Milei. Entonces, también es mentira eso que dice. Bueno, además de, obviamente, cuando él dice que teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional caído, ¿quién trajo el Fondo Monetario Internacional? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿quién lo trajo? Lo trajo el gobierno Macri, de Macri y Milei, es el mismo, ¿no? Porque es Caputo, Sturzenegger y Bullrich, que tendrían que estar presos los tres, ¿no? Sturzenegger fue procesado por el megacanje y el blindaje, dos estafas financieras de las más terribles como estafa de la historia de la humanidad, y después lo desprocesa Macri, que obviamente volvió a formar parte de un gobierno con Macri y ya desprocesado. Pero Macri también asumió la presidencia procesado, también tendría que estar preso. Bullrich asesinó gente durante el gobierno de Macri, y Caputo hizo la mayor estafa en la historia del Fondo Monetario Internacional, acordando en el gobierno de Macri con Trump, que también tendría que estar preso Trump, porque utilizó plata de todos los países para prestarle a su amigo Macri, para que Macri no termine su gobierno en el 2018, porque en el 2018 el gobierno de Macri estaba terminado, estaba explotado económicamente, productivamente y financieramente, y Trump, por los intereses no solo personales, sino de las corporaciones financieras, lo que dije, ¿no? Los dueños del mundo, por interés de los dueños del mundo, necesitaron salvar al gobierno de Macri y le dieron el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional, que fue además un préstamo que es inconstitucional, ilegal, ilegítimo, nulo, de nulidad absoluta, y que viola incluso el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa gente es la que forma parte del gobierno de Milei, ¿no es cierto? Entonces, y cuando dice nosotros diseñamos el crawling peg, ¿qué? ¿Quién diseñó el crawling peg? El crawling peg es la tablita de evaluación del 2% por mes del dólar. ¿Quién diseñó el crawling peg? El crawling peg, en todo caso, que es un término que la gente no entiende, ¿qué significará crawling peg? ¿Serán los sabios esto? Es la tablita de evaluación. Esa tablita de evaluación la inventó la dictadura del 76. ¿O no se acuerdan cuando Gabriel Sarfati y Julián Denaro, mucho antes de las elecciones, le decían a los oyentes, miren,
para los que vayan los que tengan intención de votar a Milei, escuchen los comunicados de José Alfredo Martínez de Oz en la dictadura en 1976 y van a encontrar exactamente el plan económico de Milei. O sea, votar a Milei es votar a Videla y a Martínez de Oz en cuanto a plan económico. Es exactamente igual. Bueno, es así. Y bueno, y para terminar de justificar lo que acabo de decir, porque si no parecía como que solamente la parte de la bicicleta financiera, bueno, la apertura, bueno, vean la película Plata Dulce, ¿no? Hay que ver la película Plata Dulce, que es de 1982 y que describe la forma en la cual la dictadura 76-83 destruyó el país, ¿no? Que la plata dulce significaba que los argentinos se podían ir al exterior, bueno, los argentinos que ahora hubo un cambio, ¿no? Porque en aquel momento la pobreza en 1976 era del 5%, la pobreza cuando empieza Milei es del 40%, entonces no es lo mismo, ¿no? Y además la dictadura tampoco se metió porque no podía, no es que no quiso, porque se metió con lo que pudo, ¿no? O sea, asesinó gente, robó bebés, picaneó gente, torturó gente, quemó millones de libros, tiró gente viva al río desde aviones de la muerte, o sea, digamos, hizo unas cosas que pudo hacer y no hizo otras cosas que no pudo hacer, ¿no? Lo mismo que Macri y que Milei, es decir, hicieron lo que pudieron y lo que no pudieron no es que no lo quisieron hacer, es exactamente lo mismo, pero la dictadura no se metió ni con la comida de los argentinos, ni tampoco con los precios de los servicios. Entonces, Milei sí destruyó el acceso a la comida y la posibilidad de pago de los servicios. Entonces, cuando digo la gente se va a ir afuera al DM2, a la Plata Dulce, bueno, hay gente que la mayoría de la gente no puede ni comer, pero los millones de personas, porque estamos hablando cuando estamos hablando de la Plata Dulce, miren la cantidad de plata que se va a ir, son millones de argentinos, ¿eh? O sea, en porcentaje son pocos, estamos hablando del 10-15%, pero estamos hablando del 10-15% de una población de 47 millones de personas y estamos hablando de más de 5 millones de argentinos. O sea, en esa cuenta sencilla, más de 5 millones de argentinos que están en condiciones de irse a tirar la plata a Brasil, al Caribe y a donde quieran, ¿no? Irse a Brasil está más caro que cualquier una sombrilla más de plata. Entonces, va a haber un montón de plata que se va a ir replicando exactamente el mismo modelo económico con la apertura comercial, la libertad para importar, que eso destruye la industria generadora de empleo, ¿no? Así que bueno, fíjense cuántas coincidencias lamentables que hay con la dictadura, con Menem, que a Menem siempre lo elogia, dice que Menem fue el mejor gobierno de la historia y que el gobierno de él es mejor que el de Menem. Claro, pero ser mejor que el de Menem, en los términos de Menem, significa, si Menem fue con la convertibilidad el periodo que más destruyó a la Argentina en la historia, ser mejor que Menem significa destruir más a la Argentina. Fíjate cómo en una conversación de unos pocos minutos pudimos demostrar suficientemente lo terrible, el peligro terrible que estamos padeciendo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, Julián, por tu participación hoy aquí en Desarmando la Mañana, ¿eh?